Bueno, en esta nueva entrega de este video, el objetivo es presentarles algunos conceptos de mejoras sobre esto que hemos ido trabajando, referido a respetar las buenas prácticas de la programación estructurada y de las estructuras de control que fuimos viendo hasta ahora en el transcurso de la materia, y también referido a una cuestión de eficiencia en la manipulación de registros y de archivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso eh, de la función buscar empleado, que la veníamos trabajando, que es la función que nos permitía, esta que está acá, recibía un número de legajo y nos permitía hacer una búsqueda secuencial o un barrido secuencial. Básicamente recibíamos estas dos variables, como recordábamos, las variables de la variable física del archivo, donde está la ubicación y el nombre del punto dado, y la variable lógica. Determinábamos el tamaño del archivo, creábamos esta variable, esto es una buena práctica, ¿no? Crear una variable con el tipo, que sea del tipo de registro con el que estamos trabajando, y nos posicionábamos al principio del archivo. Acá podríamos agregar que desde el comienzo del archivo recorra 0 bytes, o sea, estamos seguros que estamos al principio del archivo. Una de las cuestiones a mejorar es que nosotros hacíamos que mientras haya registros en el archivo, lo vayamos leyendo, vamos guardando la posición. Si llegásemos a encontrar el legajo, eh, nos íbamos y retornábamos la posición, el byte de comienzo del registro del empleado encontrado, o sea, del legajo encontrado. Cuando salía de ese while, retornábamos -1. Esto no estaríamos respetando el principio de la programación estructurada, ya que estaríamos haciendo un quiebre, lo que sería un equivalente a un break, porque con un return estamos interrumpiendo el ciclo repetitivo iterativo. Hacerlo de otra manera, aunque el funcionamiento para el lado desde el punto de vista del operador va a ser el mismo, la idea sería nosotros manejar con condiciones el mientras, lo mismo cuando ustedes hacen el repetir hasta, y cuando termina la iteración, realmente preguntar por qué terminó y ahí manipular el retorno de datos. O sea que nosotros podríamos hacer que mientras haya registros que recorrer y el registro aún no fue encontrado, por ejemplo, de paso creamos una variable de tipo booleana que no la veníamos usando, supongamos una variable encontrado, la ponemos con el valor true, y si no fue encontrado, es el encontrado lo vamos a poner con falso, ¿no? Todavía no lo hemos encontrado. Si no lo encontramos, por ejemplo, quiere decir que esta variable está en falso, y como no es falso, pasa a ser verdadero y va a entrar, ¿no? O sea, hay lugar en el archivo y no lo encontramos. Y ahí, estando dentro del mientras, hacemos lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Tomábamos la posición actual del puntero, en este caso va a ser el byte 0, leíamos el registro del archivo y acá preguntábamos si el legajo del registro leído, en este caso el primer registro, coincide con este legajo, lo que nosotros deberíamos hacer es, en este caso, usando una bandera booleana, pasar la variable booleana a verdadero, ¿no? Que lo encontramos. Entonces el while empieza a preguntar y en estos momentos no es que no está encontrado, sino que ya fue encontrado. Este vale verdadero, como no es verdadero pasa a falso y se interrumpe el while. Esta es una alternativa. La otra alternativa es ir preguntando acá, mientras haya registros a buscar en el archivo, y el legajo que está acá, pasado a entero, es distinto del legajo que nos pasaron como parámetro. Mientras va pasando eso, con una lectura previa también del legajo, y un guardado previo del posicionamiento, es decir, estos dos que están acá irían arriba, también se podría hacer. Son distintas alternativas, pero no estaríamos interrumpiendo o cortando el bucle iterativo, sino respetando las condiciones lógicas que estamos poniendo. Una vez que salimos de esta estructura repetitiva, y como tenemos dos condiciones, tenemos que preguntar por qué salimos. Si fue porque la variable encontrado tomó el valor verdadero, esto podríamos ponerlo así, como una pregunta,
o directamente dejar if encontrado, porque esto ya vale verdadero. Esto sería como redundante. Si encontramos al legajo que estábamos buscando, ahí le retornamos la posición. Y si no, retornamos -1. Esa sería la estructura óptima desde el punto de vista de las buenas prácticas de la programación estructurada para que les quede bien armado la búsqueda o el barrido secuencial de un archivo. Ahora bien, lo otro que les había dicho, mostrado esto, lo que podríamos hacer es probarlo y después les comento algunas cuestiones de optimización del código que fuimos haciendo. Entonces, para verificar este nuevo cambio, vamos a ejecutarlo. El archivo tiene 2 registros cargados. Si nosotros ponemos un registro no existente, en este caso un legajo correspondiente a un registro no existente, me va a dejar cargar un tercer empleado, ¿no? Vamos a ponerle un sueldo. Ya este es el alta que veníamos verificando hasta ahora. Pero si, de hecho ya verificamos a su vez la búsqueda, ¿no? 201 acá, ya nos dice que el empleado existe, lo mismo que si ponemos el 350 o el recién cargado, el legajo 222. De esta manera verificamos que la búsqueda, si bien le cambiamos la lógica, respetando este principio que les decía, sigue funcionando bien. Ahí, como vimos, recién en el alta aparece la lista esta de empleados, y si nosotros ponemos, por ejemplo, el legajo 201, me dice que ya existe un empleado con el legajo 201. Como tenemos una función de mostrar, podríamos invocar y mostrarle los datos, como si fuese una mejora adicional, por si esta lista es bastante larga, no es tan fácil ubicarlo a ese legajo. Entonces, eso está ocurriendo en el proceso de alta, que lo teníamos por acá abajo. En el alta del empleado lo buscábamos, le pasábamos el legajo, esta es la función que acabamos de modificar su lógica, y en el caso de que la función me devuelve -1 y no encontrarla, no solamente le podemos decir que ya existe un empleado con el legajo ingresado, sino que ya tenemos nos gustaría tener, por ejemplo, sus datos. Esa es la idea. ¿Cómo hacemos para tener sus datos si al buscar el empleado, el legajo que estamos buscando nos devuelve esta función -1? Que es lo mismo que habíamos hecho en la modificación. Si nosotros quisiésemos mostrar acá cuáles son los datos en el alta del empleado encontrado, lo único que nos devuelve la función esta, en esta función, sería la posición. Si es -1 no está, y si es un valor positivo, quiere decir que es una posición de comienzo. Si le quisiésemos mostrar los datos acá, tendríamos que posicionarnos a esto, asignarlo a una variable, posicionarnos en esa variable con el SIG, volver a leer y a levantarlos en la memoria RAM para poder mostrarlos. Cosa que hicimos, si nos fijamos acá, en la modificación. Nosotros ingresábamos el legajo, buscábamos al empleado, pasándole el legajo ingresado, devolvía la posición, si es -1, el empleado ese no existe con ese legajo, por lo tanto no se puede modificar. Pero si no, si llega a existir, tendríamos que ver que no esté dado de baja. Entonces lo que hacíamos era crear esta variable de registro, posicionarnos acá y volver a leer ese registro. ¿Por qué digo volver a leer? Porque si ya nosotros encontramos la posición de un empleado existente, quiere decir que acá en esta búsqueda fue encontrado. Y si fue encontrado es porque fue leído. O sea, básicamente lo que les quiero decir es que estamos leyendo 2 veces un registro. Una vez para buscarlo y encontrarlo y asignarlo a esta variable de registro, y como guardamos la posición la retornamos, pero como solo retornamos la posición, tanto en el alta, si quisiésemos mostrar sus datos del empleado que fue encontrado, o en la modificación, o en la baja, en los 3 procesos, cuando queremos mostrarle que el empleado ya existe,
para que lo pueda dar de baja, o en la modificación, mostrarle sus datos para que los pueda modificar, tenemos que volver a posicionarnos y volver a leer un registro que fue la última operación que básicamente hizo esta función de buscar empleado. Con eso hablamos de eficiencia en el proceso de interacción entre variables de registro de memoria y búsquedas o recorridos en el archivo. No sería óptimo volver a buscar un empleado que ya fue encontrado y cargado a una variable de registro en la función de búsqueda. O sea que básicamente la idea es, nosotros deberíamos ser capaces de, una vez que fue encontrado, asignárselo a una variable y esa variable que la siga usando el programa, el módulo que lo llamó, ya sea el proceso de alta, de baja o de modificación. Entonces, si estamos acá en el alta y le quisiésemos decir que ya existe un empleado con ese legajo, el legajo lo tenemos porque es la variable de ingreso que está acá, el objetivo es mostrar el resto de sus datos, pero sin tener que volver a llamar a esta función de búsqueda. Lo que podríamos hacer es, tenemos dos alternativas. O usamos esta variable empleado como variable global, o sea, en la función de búsqueda, acá agregamos como variable global la función de empleado, y en vez de usar esta variable local, hacemos todo el trabajo de búsqueda con esa variable global, por lo tanto, desde el otro módulo se ven, pero tendremos que cambiar en todo el programa que siempre se llame de la misma manera la variable y que no se modifique en ningún otro lado. La otra manera de hacerlo es lo que ustedes ya conocen, tanto el pasaje de parámetros por valor, que es el que estamos haciendo acá, pero podríamos hacer un pasaje de parámetros por referencia. Es decir, que cuando yo llamo a esta función de buscar empleado, reciba de este lado la variable una variable, el valor o el contenido de la variable de registro, no por valor, o sea, que no me pase cada uno de esos valores, sino la referencia de esa variable. ¿Dónde está ubicada? Es decir, la variable empleado, esta que estoy usando acá, se lo paso como referencia. Como es una variable de registro, así como trabajamos con los arreglos uni y bidimensionales, por defecto esto va a ser un pasaje por referencia. Quiere decir que acá me va a pasar dónde está ubicada esta variable y lo voy a recibir a esa referencia en este parámetro. Como lo recibo acá, después le tengo que asignar valores a cada uno de estos campos, porque esto pasa a ser una variable de registro que está apuntando a esta variable empleado, porque se la estoy pasando o referenciando por medio de la función. Una vez que yo se la paso como referencia, después la puedo usar desde este lado. Una vez que la paso como referencia y la recibo, si respetamos esta misma función y como ya sé que funciona, justamente, tendríamos que asignarle a esta variable de registro punto legajo, ahí ya me detecta que es una variable de registro, lo que fue encontrado, porque acá estamos en el momento en que el registro del legajo que estoy buscando fue encontrado, y si fue encontrado, quiere decir que en esta variable en la que estábamos trabajando de manera local, la búsqueda fue exitosa. Por eso me coincidió el legajo. Por lo tanto, acá quedó cargado todo el registro completo. Y se lo debería pasar. Yo le podría pasar cada uno de los campos de esta variable de registro a este parámetro de referencia, donde estoy recibiendo la referencia de la variable emp del otro módulo, así se completa automáticamente. Entonces yo podría hacer, pasarle el contenido de cada campo de la variable de registro temporal local, esta que le llamé temp, con la que encontramos el registro y se lo paso a cada campo de la variable de parámetro, br, que referencia a la variable emp del módulo de llamada, ya sea del módulo de alta, de bajo de modificación, y le podría hacer el pasaje campo por campo, o directamente, como son equivalentes, ambas variables tienen el mismo formato, ambas son del tipo empleado, le podría pasar brtemp a br. Si hacemos este cambio,
Lo que cambió acá fue el diseño de la función, porque ahora esta función está esperando recibir dos parámetros. Por lo tanto, en el alta de empleado también se lo pasamos. Pero como esta función es una función que se va rehusando también en la modificación y en la baja, yo tendría que hacer ese cambio. Por lo tanto, ustedes ya tienen que tener en cuenta que cuando es muy importante el diseño previo del sistema que quieran desarrollar. Hay que diseñar algorítmicamente el sistema, cuáles son los módulos que vamos a usar, cuál es la relación que van a tener esos módulos, cuántos parámetros vamos a utilizar y cómo vamos a reusar cada uno. Entonces, de esta manera, nosotros al principio en el alta nos convenía o nos alcanzaba solamente con pasar el legajo. Pero después, cuando llegábamos a la parte de modificación o de baja, teníamos que volver a posicionarnos y volver a leer para ver, por ejemplo, en el caso del modificar, que el empleado no esté dado de baja. O en el caso de que no exista, recién ahí, bueno, si no existía la modificación, no se podía llevar adelante la modificación. Pero en el caso de entrar a la modificación y la función nos devolvía la posición y esa posición era un valor válido, o sea, no era -1, para saber si estaba o no dado de baja y realmente permitirle la modificación, teníamos que posicionarnos justamente usando esa variable, pero volver a leer. Ese punto es la parte ineficiente del código. Ahora, si no, nosotros lo habíamos hecho con un solo parámetro y dijimos, bueno, vamos a reusarlo. Pero para forzar el reuso de esto, incurrimos en una ineficiencia de volver a leer algo que ya fue leído en la búsqueda cuando fue encontrado el registro del empleado. Como nos lo hacemos post codificación, a veces el impacto del cambio es bastante grande. En este caso no, porque lo tenemos localizado y sabemos que tenemos que cambiarlo en la llamada a la función de búsqueda, tanto en el alta como en la baja, como en la modificación. Pero en sistemas más grandes, si no tiene un correcto diseño previamente, antes de codificarlo, si después tenemos que hacer un cambio como estos, de volver a agregarle un parámetro a una función para no tener que hacer esto, así que ya la función me devuelva no solamente la posición, sino que a través de un pasaje por referencia el contenido del registro del empleado encontrado. A veces no es tan sencillo cambiarlo. Por eso, como les digo, es importante el diseño previo. Entonces, volvamos al de buscar. No solamente vamos a devolver la posición o -1 si no lo encontró, sino que a través de esta variable de registro vamos a devolver y dejar disponible al módulo de llamada cuál fue el empleado real, el registro del empleado encontrado. Por lo tanto, en el alta tuvimos que cambiar y agregarle este segundo parámetro de una variable que ya existía. A partir de ahí, en el caso de que ya existía el empleado con ese legajo, incluso como tenemos la variable de registro cargada ya por medio del parámetro de referencia, se lo podemos mostrar. Entonces, acá podríamos ponerle, y sus datos son, y ahí ya seguimos rehusando lo que ya teníamos preparado de antes, como la función mostrar empleado, por ejemplo. Podemos llamarla a la función mostrar empleado y le pasamos justamente esto que está acá. Ya fue devuelto por la función en este caso de haberlo encontrado. Como estamos en el alta y si es -1 quiere decir que no lo encontró, entonces como no lo encontró, ahí sí cargamos el legajo, nombre, apellido, sueldo, y grabamos y actualizamos. Si lo hubiese encontrado, o sea, esto no es -1, sabemos que acá ya vino devuelto el dato y ya que está lo podemos mostrar. Acá le podemos poner que ya existe el empleado y sus datos son los que me va a mostrar acá. Legajo, nombre y apellido, sueldo y estado. Ahora, en este caso, no había un problema de ineficiencia, sino que acá estamos aprovechando el cambio que le estamos haciendo a la función. ¿Dónde vamos a realmente mejorar el código? Es, por ejemplo, en la modificación. Porque en la modificación llamamos a la función
Ahora esta función, si lo corremos al programa, nos va a dar un error porque tienen que coincidir los parámetros de llamada con los de recepción de la función. Entonces, si no lo encontraba el empleado, no había problema porque le decíamos que no existe. Pero si existiese, lo que teníamos que hacer era volver a posicionarnos, levantar el registro y, por ejemplo, verificar si no está dado de baja. Esto ahora lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque le vamos a pasar como parámetro el empleado, la variable de registro empleado, que antes la declarábamos acá abajo. Entonces, pasemos a declararla arriba. Esto está vacía, esta es una variable de registro con los 4 campos inicializados, pero sin valores. Se lo pasamos a la función de búsqueda. Si no está, le decimos que no está. Pero si está, no solamente recibimos la posición de comienzo del registro, sino que ya todo su registro cargado. Entonces no tenemos que eh, posicionarnos y leer, porque ya vino cargado de acá. Esos son los pasos que nos vamos a evitar, para no tener que hacer de manera redundante o duplicada posicionamientos y lecturas de algo que ya sabemos que fue encontrado. Quiere decir que en esta variable, por medio del pasaje por referencia, en la función de búsqueda, me lo devolvió, que es lo que hace esta variable acá, que lo recibe y tiene esta asignación. Una vez que verificamos que no está dado de baja, si no está dado de baja, le podemos mostrar el empleado, pero ya con todo lo que vino devuelto por acá de la función. Y esto sí igual, ¿no? Pedimos el nombre y el apellido, el sueldo, y si nos confirman, ahí sí nos posicionamos, solamente en este momento, no antes posicionar y leer. Acá nos posicionamos. ¿Por qué nos tenemos que posicionar? Porque la función de búsqueda, cuando encontramos al empleado por medio del número de legajo y retornamos su posición, el último load dejó apuntando el puntero al byte siguiente, o sea, al byte siguiente al registro encontrado, que es el de comienzo del registro siguiente. Como ese puntero quedó pasado, quedó apuntando al comienzo del registro siguiente, lo tenemos que reposicionar. Eso sí, siempre hay que hacerlo. Entonces, si en la modificación, después de llamar a la función y que la función nos devuelva la posición y la variable de registro completa, verificamos que existe y que no esté dado de baja, pedimos los nuevos datos y ahí sí, nos volvemos a posicionar. Acá le podríamos agregar, para recordar que siempre es en este byte a partir del comienzo, formateamos lo que nos devolvió la función, más los cambios que le hicimos, porque acá sobreescribimos el nombre y apellido y el sueldo validados, pero este, por ejemplo, es de tipo float. Entonces siempre, no, como ya lo vimos, formateamos, grabamos y actualizamos o refrescamos. Y acá volvemos a mostrar el nuevo contenido de la variable. Si vamos a la baja, esta función la vamos a tener que modificar también. Entonces, en la baja pasaba lo mismo. Llegábamos a llamar a la búsqueda del empleado para que haga el barrido secuencial por este legajo y nos devolvió una posición. Si no estaba el empleado, no pasaba nada, no existe. Pero si llegase a existir, nosotros creamos la variable de registro y como queríamos ver que ya no esté dado de baja, para así evitar que se dé de baja nuevamente algo que está dado de baja, teníamos que posicionarnos y leer, porque esto ya lo habíamos perdido. La función ya actuó, nos devolvió si existía o no, pero bueno, aprovechemos, como dijimos, que la función ya hace esa búsqueda y que me la devuelva como pasaje por referencia la misma función. Si nosotros le pasamos esta variable, acá lo mismo. Primero declaramos la variable de tipo registro, llamamos a la función, me devuelve la posición y me completa la variable. Si acá hay -1, ahí ya no me interesa lo que hay acá porque quiere decir que no lo encontró, pasó por todo el archivo. Pero si no es -1, quiere decir que acá hay un byte válido de comienzo de registro y este fue completado ya. Entonces, a partir de ahí, no tengo que volver a posicionarme y volver a leer. Esto lo podemos suprimir. Y ya tengo cargado en esta variable de registro, que fue creada acá localmente, pero le pasé su referencia a la función, todos los campos del legajo encontrado. Y ahí sigo trabajando. Puedo consultar su estado, y si no está dado de baja, puedo mostrar sus 4 campos, pedir la confirmación, y en ese caso ahí sí,
le sobreescribimos el contenido en la variable, en la memoria RAM de la variable de registro en el estado, que sabemos que es A porque si no, porque llegó acá por el else, y el mismo criterio que en la modificación. Retrocedemos un registro, porque el que lo encontró, el último load, quedó el puntero apuntando al byte de comienzo del registro siguiente. Ese posicionamiento sí lo tenemos que hacer. Acá le dejamos también que es en el byte post desde el byte 0. Y grabamos y actualizamos. Ese es el segundo punto que les quería mostrar, donde hay que tener cuidado en el diseño inicial de las funciones, porque después a veces no es tan directo la actualización. Entonces es importante modularizar el programa, es importante reusar esos módulos o estas funciones, pero también es importante prever toda la información que van a necesitar los distintos módulos como información de respuesta de cada función, porque si no, por ejemplo, al no tener esta información como valor devuelto y solamente la posición, nos forzaba a reposicionarnos y leer nuevamente algo que fue leído. Bueno, acá lo ejecuté, en la línea 194 me quedó una coma, vamos a corregirlo. En la línea 194, al mostrarle la otra alternativa, me quedó una coma de más. Es decir, ¿cuál era la otra alternativa? Si no quisiésemos usar un pasaje por referencia, es decir, una variable de parámetro de entrada y salida, tendríamos que haber puesto, como les había dicho, una variable global y que esa variable em sea variable global, asegurándonos que siempre se llame em, tanto en el alta, en la baja, en la modificación y en la búsqueda, y en los futuros usos que le quiera dar. Bueno, volvemos ahora a probar. Ejecutamos hacemos la prueba, entramos al alta, por ejemplo. Acá están los registros cargados. Supongamos que ponemos un registro que ya existe, la función debería ser capaz de devolvernos la posición de comienzo de ese registro y esa información. Y ahí nos está dando un error. El error es al mostrar el empleado. Este error que se produce acá probablemente sea por esto, ¿no? Esto que yo les comenté, que la asignación es directa, en Python, por más que sean el mismo tipo de datos, esta asignación directa no funciona. Vamos a reemplazarla campo por campo. En otros lenguajes sí se puede hacer porque detecta que las variables BR y BRTEM son del mismo tipo de datos, o sea, son variables de registro del mismo tipo de registro, y hace la asignación automática. Vamos a cambiarla campo por campo. Así. Lo que hayamos cargado en la variable RTEM como empleado encontrado, le transferimos campo por campo hacia la variable de parámetro con el pasaje por referencia. Vamos a probar ahora. Y si entramos al alta, y acá ponemos un legajo de un empleado que ya existe, lo deberías encontrar, y acá empezó a mostrar y llamó a la otra función que antes nos estaba dando error. O sea que ahora está funcionando bien. Lo que hay que recordar entonces es que una vez encontrado, como hicimos el cambio al principio del video, hay que asignarle el valor, si es una variable de registro y estamos usando pasaje por referencia, individualmente a cada campo del registro. Bueno, ahí quedaron los tres valores cargados. Podemos dar de alta a uno nuevo. Vamos a suponer el registro 400, el empleado con el legajo 400. Vamos a poner ese nuevo empleado. Vamos a ponerle así, con un sueldo determinado. Si salimos, volvemos a entrar, ahí están las cuatro personas empleadas, cargadas con estos legajos desordenados. Vamos a modificar alguno y vamos a dar de baja otro para ir probando que la búsqueda, el cambio que hicimos en la búsqueda e incluso el nuevo parámetro por referencia que agregamos sigue funcionando. Vamos acá a cambiar el 222 en la modificación, le ponemos el 222, ahí lo está encontrando, ahí le está mostrando, sin tener que posicionarse y volver a leer como habíamos hecho antes, o sea que esto estaría, como les digo, para el operador es transparente, pero nosotros sabemos que estamos haciendo más eficiente el código internamente.
Entonces, si le cambiamos el nombre, ahora acortamos el string, esos eran los primeros problemas que habíamos tenido, y deberíamos ser capaces de que no, seguir buscando, y por más que el string sea más chico, seguir conservando el tamaño fijo del registro y que el programa funcione correctamente, ¿no? Ahora tenemos este string más chico, lo confirmamos a la modificación, ahí nos muestra esto. Si vamos al alta, por ejemplo, ahí ya está modificada, pudo recorrer todo el archivo completo, por más que fuimos variando su contenido en la modificación. Y ahora vamos a Anita, ya lo vamos a dar de baja. Entramos por acá, si nos equivocamos de legajo y ponemos un legajo que no existe, ya lo detecta, ahí el puntero quedó al final del archivo. Si sabemos que es el legajo 222 y lo confirmamos, ahí estaríamos cambiando y nos muestra el resultado. Si entramos al alta, por ejemplo, ya vamos a ver que seguimos teniendo estos 4 registros, y este fue primero modificado y después dado de baja. Por lo tanto, el listado nos tiene que mostrar estos 3 registros activos, en legajos activos. Vamos al punto 4, ahí están los 4. Y este legajo que ingresamos acá, también hicimos una modificación que es, nos había quedado pendiente. Al pedir el legajo, deberíamos hacer una modificación, no la hicimos todavía, que es que lo dejamos con una entrada simple, sin validar. Entonces, ya que estamos rehusando, podemos buscar en cualquier lugar donde hayamos pedido el legajo y se lo modificamos. Todo esto podría haber sido también un módulo que se puede ir llamando, porque ven que se empieza a repetir en distintos lugares en el código. Entonces, acá el objetivo era ordenar el archivo, y después de haberlo ordenado, en el momento del listado, lo ordenábamos, mostrábamos el encabezado, mostrábamos el contenido y pedíamos un legajo para practicar la búsqueda dicotómica. Ese es el objetivo de todos estos videos, que ustedes puedan ver cómo se pueden gestionar y manipular todas las operaciones con archivos, rehusando la lógica aprendida en las estructuras de datos trabajadas en memoria RAM. Ahora lo hacemos todo sobre archivos. Bueno, entonces modificamos esto que está acá con esas líneas que me había copiado, no hacer una simple lectura, sino traer una lectura validada del legajo. Lo copiamos acá y ya podemos seguir probando. Entonces lo ejecutamos, entramos al punto 4 y ahí ya nos aparecen los listados, o sea, funcionó el ordenamiento, nos aparecen los legajos ordenados y este nuevo input que lo cambiamos. Ahora me dice que puedo ingresar el legajo entre 1 y 9.999 para validar esto de los enter o el string, que ya habíamos aprovechado la construcción que teníamos previamente. Entonces, si le ponemos legajo 350, ahí me dice que lo encontró. Si le ponemos cualquier legajo inválido, haciendo uso de la búsqueda dicotómica, debería de ser capaz de decirme que no lo encontró. Bueno, cerramos acá este video. Como les dije al principio, el objetivo principal de este video era mejorar y eficientizar la construcción de un código desarrollado previamente. Cuando ustedes tienen más herramientas y más conocimientos sobre el lenguaje y sobre las estructuras de datos y sobre las estructuras de control, van a poder ir haciendo mejores programas. En este caso era una función de búsqueda que lo estábamos respetando el paradigma imperativo estructurado, y una función de búsqueda en la búsqueda o barrido secuencial. Y esa misma búsqueda, a su vez, la reemplazamos para que, tanto en el alta, en la modificación o en la baja, no solamente recibamos la posición, sino que ya también el registro encontrado. Y aprovechamos algo que habíamos visto antes, que era el pasaje por referencia, para que nos devuelva, por medio de ese parámetro de salida, ya la posición como retorno de la función y el contenido del registro encontrado como parámetro. Esto mismo también, como les dije, podrían haberlo hecho con el uso de una variable global. Son distintas
métodos, alternativas o herramientas que ustedes ya tienen para poder llevar adelante la construcción de sus sistemas. Cerramos acá, seguimos la próxima. Chao.